Auspicia este bloque Elysium. Seguimos en TV Crecer, estamos en el segundo bloque. Vos sabés que el segundo bloque es bloque de informe especial. Hoy hablamos de la fiebre, que la fiebre en general nos vuelve locas a todas las mamás. Pero tenemos que recordar que es el síntoma de algo, que lo primero que tenemos que saber es qué es lo que está causando esa fiebre como para encarar un tratamiento que corresponda. Todo esto te lo van a decir los doctores, porque al primero que tenés que llamar en cuanto aparece la fiebre, vos lo sabés, yo lo sé y vos también, es al pediatra, ¿sí? Y una vez que se diagnostica, vemos cómo tenemos que tratarla. Dentro del informe vas a ver el testimonio de Sarah Long. Sarah Long es una infectóloga de renombre mundial, vino a la Argentina para el Congreso Nacional de Infectología y nosotros pudimos sacarle un testimonio, así que le da más valor, un valor agregado a este informe que ya mismo te ponemos en pantalla. La fiebre es el aumento de la temperatura corporal más allá de los 37,8 grados centígrados. La fiebre debe ser tomada habitualmente en forma muy sencilla con los termómetros más comunes. El termómetro de mercurio, el clásico termómetro de mercurio, debajo de la axila por más de 3 minutos. Nos fijamos, si tiene más de 37,8, eso recién es temperatura. Y recordar que febrícula es entre 37,5 y 37,8. Se produce básicamente como una respuesta del organismo. Hay células encargadas de censar esta infección y el organismo actúa defendiéndose a partir de la fiebre. La fiebre se produce cuando hay un proceso infeccioso que provoca en el organismo un mecanismo de defensa justamente para aplastar a estos gérmenes, bichos, bacterias, virus, parásitos que provocan una enfermedad. Por lo tanto, la fiebre es un síntoma, es un signo de enfermedad y aparece en respuesta a un proceso inflamatorio o infeccioso. La fiebre es un mecanismo de defensa en realidad. A través de la fiebre nosotros nos damos cuenta que está pasando algo en el cuerpo del chico. Como mecanismo de defensa uno lo entiende como algo bueno, no lo entiende como algo malo. Lo importante es ver por qué el chico tiene fiebre. When a child has fever, it's concerning to parents. First thing I would say is that fever is our body's response to infection, and it's a very important response. So although it makes people worried that their child has fever, the fever itself is a very good thing that helps us fight off infections. But what parents mainly can do is can be sure that the child who has fever, who almost always has a virus, that's going to get better on its own. Por lo tanto, la fiebre no es mala y nunca provoca daño neurológico. Al tocarlo, acariciarlo, uno se da cuenta que un hijo no tiene una temperatura normal en su cuerpo. Siempre lo prolijo y lo correcto, y que un pediatra siempre te va a preguntar cuando ustedes llamen y pregunten los padres por qué el chico tiene fiebre, es que le tomen la temperatura, ¿no? Hay síntomas que son muy caseros que nos presentan los chicos cuando empiezan con la fiebre. El decaimiento, el chucho de frío, la piel que se pone como piel de gallina, el temblor, son signos que nos hacen llamar la atención y desde ya tomamos la temperatura con el termómetro. Otras enfermedades que causan fiebre pueden ser la otitis, pueden ser síntomas, la faringitis, las gripes, las neumonías muchas veces, y enfermedades poco frecuentes pero que también elevan fiebre, la meningitis y cuadros parecidos. Habitualmente las enfermedades que causan fiebre son las enfermedades infecciosas, o sea, aquellas provocadas por bacterias o por virus. También los parásitos y los hongos pueden llegar a provocar enfermedad con fiebre, pero los virus y las bacterias son las más frecuentes de todas. Las fiebres provocadas por los virus son las más frecuentes porque justamente son las causantes de los cuadros respiratorios. Por lo tanto, deberíamos decir que aquellas infecciones respiratorias son las más comunes y por lo tanto las más comunes causantes de fiebre. Básicamente siempre ver el estado general del chico, ver en qué condiciones se encuentra, ver si es un chico que le baja la fiebre y está bien, juega, hace casi su ritmo de vida habitual. A uno eso lo tranquiliza. Si es un chico que le baja la fiebre y no lo ve bien, lo ve de feo color, feo aspecto, muy decaído, no juega, probablemente tenga un proceso de mayor atención y cuidado que un cuadro respiratorio banal como lo que hablábamos antes. Existen muchas controversias actualmente sobre el manejo de la fiebre. Inclusive hay literatura, libros escritos, donde dice que a la fiebre no habría que bajarla. En definitiva, uno baja la fiebre para darle confort al paciente. Cuando tenemos fiebre nos sentimos mal, si bajamos la fiebre nos sentimos mejor. Y esto es un poco lo que debemos hacer con el niño. En forma práctica, si un chico tiene fiebre, le podemos hacer un baño de agua tibia que dure quizás un poquito más allá de 20 minutos, que cuando empieza con el chucho de frío, en ese momento lo sacamos del agua y podemos usar algún tipo de antitérmico.
paracetamol, ibuprofeno, inclusive dipirona. Pero un consejo importantísimo, siempre que usemos un medicamento para bajar la fiebre, como es un medicamento, debe estar antes de ese uso la consulta con el médico. Lo importante es saber por qué el chico tiene fiebre. Y ese es el concepto fundamental. ¿Por qué se provoca la fiebre en los chicos? No es lo mismo la fiebre en un chico menor de un mes, no es lo mismo la fiebre en chicos de un mes a 3 años y no es lo mismo la fiebre en chicos mayores de 3 años. Normalmente y siempre aconsejamos que en fiebre en chicos menores de un mes y seguramente también en menores de 3 meses, siempre evaluarlo en el transcurso de las horas y no dejar pasar horas o días sin un examen físico. Muchas de las preguntas que se hacen las madres es ¿cuándo llevo a mi hijo con fiebre a la consulta? En primer lugar, vamos a ser rápidos y dividimos al paciente en 3 categorías. Si nuestro chiquito tiene menos de 3 meses y tiene fiebre, más de 37,8 de temperatura, sí o sí consulto al médico, a la urgencia o al lugar más cercano donde yo pueda consultar con un médico. Si tiene más de 3 meses y la fiebre es más de 38,5 o 39, también debo consultar con urgencia al médico. Ahora, si el paciente tiene más de 1 año y medio, 2 años y tiene fiebre, menos de 38,5, vemos que está jugando, que sigue jugando con sus juegos habituales, puedo esperar, puedo hablar con el médico por teléfono y lógicamente revisar en forma casera a mi hijo, fijándome si no hay otros síntomas o otros signos que acompañan a la fiebre. ¿Cuáles son? Cefalea, dolor de cabeza muy importante, vómitos y manchas en la piel. Manchas que no desaparecen cuando hacemos el mecanismo de la vitropresión, o sea, cuando yo aprieto la piel y no desaparecen esas manchas. Fiebre, manchas en la piel, decaimiento y lógicamente vómitos y cefalea o dolor de cabeza, sí o sí consultamos rápidamente al médico.